Buenos días, agradecemos a los organizadores de esta reunión y al oficiador que es la doctora Cristo. Lo que vamos a tratar en estos minutos es actualización en el tratamiento de cáncer gástrico. Vamos a hacer una forma dinámica, presentando un caso clínico y presentando el tema, de tal manera de que haya sustento de las cosas que se están haciendo. Para ello vamos a contar con el doctor Cristian Pacheco, que es médico graduado en la Universidad Mayor de San Simón de Cochabamba, Bolivia. Hizo la residencia de oncología médica en el INEM. Es diplomado internacional en biología molecular aplicado a oncología médica. Actualmente es médico asistente en el INEM de Oncosalud, miembro de la Sociedad Peruana de Oncología Médica, de la Sociedad Peruana de Cancerología, del ESMO, y es un activo investigador en muchos estudios clínicos relacionados a tumores gastrointestinales. Y a la doctora Mónica Calderón Anticona, que es médica oncóloga, asistente del Departamento de Medicina del INEM, miembro de la Sociedad Peruana de Cancerología. Actualmente directora del Departamento de Medicina. Vamos a comenzar con presentar el caso clínico Pacheco y luego vamos a ir con unas preguntas. Buenos días con todos, gracias por la presentación, también gracias a la sociedad por la oportunidad de estar frente a ustedes aquí en la Universidad de Trujillo y a Víctor por la oportunidad de participar también de este simposio. Entonces vamos a empezar con el caso clínico. Se trata de un paciente mujer de 56 años con antecedente de hipertensión arterial y tratamiento de Enalapril y además de antecedente padre con cáncer de próstata. Ingresa a la institución en febrero del 2021 por un cuadro de 3 meses con dolor abdominal urente, pérdida de peso no justificado y llenura precoz. Se realizó una endoscopía alta evidenciando una lesión en el antro en Portman 2 y una biopsia con relación a un adenocarcinoma infiltrante moderadamente diferenciado con componentes de células en anillo de seno. Las tomografías de ese momento, de febrero de 2021, muestran un engrosamiento circunferencial de la región antropilórica en una extensión de más o menos 3.8 centímetros y describen una adenopatía adyacente al epitelio menor de 2.3 centímetros. En mayo de 2021, la paciente sometida a la laparotomía exploradora, evidenciando múltiples nódulos en el quinto mayor, peritoneo parietal, mesenterio y cúpula diafragmática en relación a una carcinomatosis peritoneal. Se realiza en ese momento una gastrointestinosis paliativa, teniendo un diagnóstico en ese momento de un cáncer gástrico serológico 4 por carcinomatosis peritoneal. Entonces, vamos a la primera pregunta. ¿Cuál es el tratamiento del cáncer gástrico metastásico? Bueno, el tema es cáncer gástrico metastásico. Ya el doctor Luque ya comentó la evolución del tratamiento del cáncer gástrico. Desde el punto de vista sistémico ha habido muchos cambios. El enfoque actual de un paciente con cáncer gástrico metastásico ha cambiado, igual como el enfoque de cómo estudiar a todos los pacientes con cáncer metastásico. Doctora Calderón, ¿puede decirnos cuál va a ser el enfoque de este paciente? Un poco para recordar cómo ha sido la evolución del tratamiento de cáncer gástrico metastásico. Muy buenos días con todos. Bueno, en los años 90 nadie creía en la quimioterapia y básicamente cáncer serológico 4 era manejo paliativo y todos supongo que debemos haber visto a algún paciente que solo recibe manejo paliativo y ve cómo fallecen en este grupo de pacientes. Es así que ya en los años 90 empiezan las nuevas drogas, 5-fluoracilo, luego posteriormente cisplatino, primero como únicas drogas, luego se van asociando esquemas, dupletas, incluso tripletas, que se ven que es mucho más beneficioso que no dar nada. Pero claro, a expensas de las toxicidades que esto iba teniendo. Pero como les digo a los pacientes, como los celulares van apareciendo los iPhone todos los años, y igual pasa en la medicina. Entonces el 5-fluoracilo empezó a tener un equivalente, y hay estudios de ello, equivalentes con capecitabina monodroga, y se iban asociando también las sales de platino, y estas sales de platino, hay estudios que comparan cisplatino con oxaliplatino y se ve que es
menos tóxico, más beneficioso. Y posteriormente, ya para el año 2010, se empieza a hacer ya, con los estudios de mama que iban saliendo, se empieza a hacer estudios también en cáncer gástrico, y tenemos el estudio TOGA, que un poco revoluciona este biomarcador que es el HER2 en cáncer gástrico, y se ve que es beneficioso asociarle a la primera línea de quimioterapia en ese momento, asociarle trastuzumab. Posteriormente, ya para el año 2000 también, empiezan a agregarse las segundas líneas, ¿no? Los taxanos, los Taxel, paclitaxel de segunda línea, y en 2013 se agrega un antiangiogénico, ramucirumab, al paclitaxel, y se ve que es más beneficioso que dar solo paclitaxel. Es así que vamos evolucionando, y tenemos pues, los primeros estudios de REAL, por ejemplo, pirubicina, cisplatino, 5-fluoracilo, y incluso los asiáticos también sacan un tratamiento oral que es S1, ¿no? Y van comparando con oxaliplatino y cisplatino, y ven que esta dupleta es tan eficaz como la anterior y es menos tóxica. Es así que tenemos el estudio clínico REAL con sus 4 brazos. Lo que acá trata de evaluar es que si capecitabina es tan efectivo como 5-fluoracilo y oxaliplatino tan efectivo como cisplatino. Y al hacer los análisis se ve que capecitabina es tan efectivo como fluoracilo para sobrevida global, y también cisplatino y oxaliplatino es igual beneficioso para sobrevida global. Sus efectos tóxicos de capecitabina y 5-fluoracilo son similares, y cisplatino y oxaliplatino, al compararlos, se ve que oxaliplatino es menos tóxico, es decir, menos neutropenia, menos alopecia, menos toxicidad renal, pero sí un poquito más que el oxaliplatino, un poquito más de diarrea y neuropatía. Luego tenemos este otro estudio clínico también, bueno, todos estos son del año 2000, 2009, donde evalúa cisplatino con 5-fluoracilo versus cisplatino con capecitabina, y se ve que cisplatino con capecitabina es igual de eficaz que el dar 5-fluoracilo. En términos de sobrevida global, como podemos ver en las curvas, y es más llevadero, menos neutropenia, menos vómitos, menos estomatitis. Luego se hace posteriormente un metaanálisis de estos dos estudios, y con este metaanálisis la conclusión es que capecitabina es en este metaanálisis tenemos que la sobrevida global es superior para capecitabina en combinación, comparando la 5-fluoracilo en combinación. Entonces, desde ese momento ya nosotros los clínicos empezamos a usar capecitabina con oxaliplatino. Pero si en algún momento me preguntan, doctora, ¿y usted en qué pacientes usa 5-fluoracilo? Lo seguimos usando, ¿no? Sobre todo aquellos pacientes que no pueden delutir, no pues cáncer gástrico, no pueden tolerar las pastillas. En sus pacientes nosotros utilizamos esa otra dupleta. ¿En qué pacientes de repente utilizamos irinotecan? En aquel paciente que no podamos utilizar oxaliplatino por alguna toxicidad que tenga, ¿no? Y podemos utilizar primera línea irinotecan asociados a 5-fluoracilo. Tripletas, sí, pero son más tóxicas, ¿no? Es decir, tenemos una tripleta que durante años hemos utilizado, pero ya le hemos ido dejando y guardando ese taxano para la segunda línea. El estudio TOGA que les mencionaba este estudio ya tiene 12 años, y fue un poco el primer estudio que revoluciona este tema de los biomarcadores en cáncer gástrico. Cisplatino, 5-fluoracilo se podía dar, o cisplatino capecitabina, y en el otro brazo se asociaba a trastuzumab. Y se ve que en las tasas de sobrevida global tenemos 13.8 meses versus 11.1 meses. Y estos datos a veces son importantes, ¿no? Si un paciente con cáncer no va a vivir un año, pero ahora con los nuevos estudios de las nuevas drogas, es decir, los nuevos iPhone, vamos a ver que esto va a ir cada vez aumentando y cada vez más seleccionando al paciente, ¿no? Y bueno, tenemos nuestros efectos adversos, náuseas, vómitos, neutropenia, que todo esquema de quimioterapia lo va a tener, pero depende mucho de que el oncólogo lo conozca para prever estas molestias, ¿no? Y al final conozca a su paciente para que estas toxicidades cada vez sean menos dañinas en su calidad de vida. Bueno, hasta aquí
antes de la era de la inmunoterapia. La inmunoterapia ha emergido como una nueva alternativa de tratamiento sistémico del cáncer en los últimos años. Está revolucionando el tratamiento sistémico del cáncer. Está logrando resultados que antes no veíamos en muchos cánceres. Tumores gastrointestinales no está exento de esto. Ya en algunas neoplasias gastrointestinales la inmunoterapia ya está logrando tener un lugar dentro del tratamiento convencional de estas enfermedades. Sin embargo, inmunoterapia no es para todos los casos de los cánceres. Hay un grupo que se va a beneficiar. Este grupo aún lo estamos encontrando y hay indicios de que existen algunos biomarcadores que van a hacer tener valor predictivo para el uso de inmunoterapia. En cáncer gástrico ya hemos visto que ya existe un primer biomarcador que es el HER2. El HER2 en cáncer gástrico en nuestro medio se presenta en alrededor del 10% de los casos, pero los que tienen HER2 y reciben el tratamiento biológico asociado a quimioterapia van a tener mayor sobrevida. Entonces la siguiente pregunta es, dentro del enfoque del paciente con cáncer gástrico metastásico, ¿algún estudio de patología? ¿Este estudio de patología podría tener un rol en decidir el tratamiento, doctora? Bueno, como ahora actualmente sabemos que HER2, ya tenemos estudios de ello, tenemos que buscarlo sí o sí en cáncer gástrico metastásico. Y hay que recordar que esto se hace por inmunohistoquímica. Tenemos cuando es una 0 o una cruz es negativo, cuando es 2 cruces hay que hacer la prueba FISH y esta si nos o el sí, y esta si nos sale negativo, bueno, es negativo. Y si sale positivo se considera como si fuera 3 cruces y hay que dar tratamiento para ello. Tenemos también la inestabilidad microsatélite, la cual se puede hacer por PCR o NGS o por inmunohistoquímica. Y PDL1 también es una de las pruebas que actualmente se tiene que solicitar en cáncer gástrico metastásico. PDL1, hay que recordar, bueno, en cáncer gástrico metastásico hay diferentes formas de medir el PDL1. Se mide, pues se va a medir por, como vamos a ver, hay varias técnicas de medirlo, pero en este caso se va a contar no solamente el PDL1 de la célula tumoral, sino también de las células alrededor del tumor, los linfocitos y los macrófagos. Se cuentan los positivos y sale del producto de la suma de estos positivos entre el total de células que se han analizado. Y esto se le llama el coeficiente de CPS. Y les decía que hay varias formas, porque hay varios anticuerpos y especialmente, o mejor dicho, estos tienen que ver mucho cómo se realizó el estudio y qué tipo de anticuerpo utilizó. Algunos solamente están midiendo el PDL1 del tumor, otros miden el PDL1 del tumor y de las células inflamatorias alrededor. En el caso del gastrointestinal y especialmente el tema que nos toca hoy día, esta mañana, de nivolumab, han utilizado este anticuerpo, el 28.8. Entonces, este anticuerpo, de la forma que se busca el PDL1, solamente es para esta molécula, para nivolumab. Para los otros medicamentos de inmunoterapia, como pembrolizumab, es otro tipo de anticuerpo. Y también depende de la patología, es diferente para pulmón, es diferente para mama, por ejemplo, para el cáncer de triple negativo, que actualmente está adesolizumab, es otro tipo de anticuerpo el que se utiliza para el PDL1. Entonces eso es importante, ¿no? Como mensaje. Hay que ver cuál es lo que pedimos, ¿no? Porque no simplemente decir ya tiene PDL1 positivo, sino y el valor es el valor indicado para dar el tratamiento, sino con qué pruebas que se llegó a ese resultado. Bueno, este es un poco el resumen de este año de la guía ESMO. Nos habla de una primera línea, de una dupleta para cáncer de gástrico metastásico, y a esta dupleta
le podemos agregar actualmente un tratamiento, si fuera el caso HER2 positivo, un tratamiento como trastuzumab, si fuera el caso un PDL1 positivo, y en este caso con un valor por encima igual a 5, como veremos en el estudio, se tendría que agregar nivolumab. Y aquí tenemos el estudio que ha cambiado y ha revolucionado el tratamiento de cáncer gástrico metastásico, publicado el año pasado, el CheckMate 649, el cual va a evaluar, el estudio inicial fueron 3 ramas, ¿no? Pero la primera rama se cerró, y esta publicación hace de las dos ramas, donde evalúa nivolumab más celos, que se podría elegir celos o folfos, versus dar solo quimioterapia, celos o folfos. Todos los pacientes eran cáncer gástrico metastásico, cáncer irresecable, podían entrar también adenocarcinoma de esófago y de la unión gastroesofágica, tenían que tener el HER2 negativo. Y esto fue una randomización 1 a 1 para estos brazos. Y el objetivo primario, como podemos observar acá, es sobrevida global y sobrevida libre de progresión, pero con el CPS mayor o igual a 5 para PDL1. Objetivos secundarios era averiguar si el porcentaje mayor a 1 era a favor de este tratamiento, o el PSS mayor o igual a 10 como objetivos secundarios. El grupo de pacientes, como podemos evaluar acá, había pacientes en edades incluso entre 18 y 88 años, y en el otro brazo de solo quimioterapia 21 y 90 años, es decir, muy jóvenes y también muy ancianos, ¿no? Entonces esto también nos abre un abanico de ver que este tipo de pacientes adultos mayores también podrían recibir estos tratamientos. ¿Qué más tenemos acá? 70% de cáncer gástrico, enfermedad metastásica en su 96%, que tengan enfermedad, incluso había enfermedad metastásica hepática, en 40%, y con inestabilidad microsatélite hasta un 3% en cada uno de los brazos. Aquí tenemos los resultados de objetivo primario, ¿no? De sobrevida global y sobrevida libre de progresión. Acuérdense que fueron los dos que se estaban estudiando. Entonces aquí podemos ver la diferencia entre las dos curvas. A los 2 meses al año, 55% y un 48%, con una mediana de 13.8 versus 11.6, esto siendo estadísticamente significativo con un hazard radio de 0.8 para sobrevida global, y como podemos observar también aquí, para sobrevida libre de progresión, esto no logra el valor estadístico, pero en la publicación de este año sí lo hace. Tasas de respuesta: en este estudio tenemos que las respuestas globales podemos tener hasta un 58% para nivolumab quimioterapia versus solo 46% para quimioterapia, con respuestas parciales, incluso respuestas completas de un 10% y unas parciales de un 48%, como podemos observar aquí. El tiempo de duración de cada uno de ellos, de 8.5, yo creo que esto hace, no sé si acá se ve, de 8.5 versus 6.9 a favor del tratamiento con la. Cuando evaluamos, cuando el PDL1, los objetivos primero eran el PDL1 mayor o igual a 5, ¿no? Pero acá también evalúan aquellos que tienen mayor o igual a 1. Y como podemos ver en el forest plot, esto también es beneficioso incluso para ellos, no solamente en sobrevida, sino también en sobrevida libre de progresión. Cuando evalúan rango de respuesta, esto también se observa tanto para los con el CPC mayor o igual a 5, como para los que tienen mayor o igual a 1. Toxicidades: bueno, como conocemos, la inmunoterapia, una de las principales toxicidades es el tratamiento, es las endocrinas, ¿no? Trastornos, ya sea el hipotiroidismo, el hipertiroidismo. Yo creo que con la inmunoterapia hemos ido aprendiendo también a manejar ese tipo de toxicidades. Claro está que tenemos que también tener el apoyo de los endocrinólogos para poder manejarlo. También toxicidades gastrointestinales, toxicidad hepática, la toxicidad pulmonar
que como podemos ver no es muy frecuente, pero cuando la tenemos puede ser incluso fatal. La toxicidad renal, que tampoco es frecuente, y las toxicidades dérmicas. ¿En qué momento aparece? Pues la toxicidad endocrina puede aparecer en mediana en la semana 15, la gastrointestinal en la semana, más o menos semana 4, la hepática en la semana 8, la pulmonar incluso podría aparecer muy tempranamente como muy tardíamente, ¿no? Y por eso que tiene esta mediana de casi 24 semanas, la toxicidad renal con una mediana de 12 semanas, la toxicidad dérmica. Esta se resuelve, pero como podemos observar acá, las que sí necesitan corticoides y probablemente una toxicidad pulmonar, una neumonitis, pues miren, casi todos los pacientes que tienen esta toxicidad, hasta en un 78% van a necesitar de la ayuda de corticoides. Y bueno, esta publicación, que fue del año pasado, ha tenido este año su actualización a 2 años. Lo que les hablo es con un corte de más o menos de 1 año, pero con la actualización se refrenda lo que ya se tuvo en la presentación del año pasado. Es decir, sigue siendo esto estadísticamente significativo en términos de sobrevida global, con un tasa de 0.79, y podemos ver que estas curvas se separan y llegan a su plató. Es lo que hace el inmunoterapia. Más o menos un 20% de pacientes va a llegar a este plató. Y esto ya se ha visto con los otros cánceres que nos llevan un poco la ventaja, como más tiempo pulmón, ¿no? El melanoma. Incluso en el estudio se suspende nivolumab a los 2 años de tratamiento, ¿no? Y de ahí se espera ni siquiera ya 2 años de mantenimiento ni nada. Sí. Sí. ¿Qué porcentaje tuvo cirugía de conversión? Sí, esto lo vamos a ver acá. Ahí está. Sí. Y en este uy. Sí, ¿me escuchan? Sí. ¿Sí? Ah, yo sé que es por acá. Entonces, tenemos acá la PFS, esta sí logra su diferencia estadísticamente significativa ya al corte de 2 años, ¿no? Pasa de 0.79. Y lo que decía el doctor Pilgo, ¿no? Sí, ¿cuántos llegaron cuál fue su segunda línea de tratamiento, ¿no? ¿Cuántos se pudieron hacer cirugía, como podemos observar aquí, solo 2%. 2% versus el 3% que solo recibió quimioterapia, ¿no? Y se ve este beneficio de esta inmunoterapia. Tenemos acá la PFS2, que es aquella que es la sobrevida libre de progresión en la segunda línea de tratamiento. Más o menos un 37% de los pacientes llevan a recibir una segunda terapia. Quimioterapia el 34% de los pacientes, ¿no? Y este efecto de la inmunoterapia en la primera línea se ve que sigue influyendo para la segunda línea. Y estamos hablando de 12 meses más, de 10 meses más a lo que ya teníamos, ¿no? Es así que un paciente que antes la expectativa de vida era de 3 meses, ahora puede llegar 2 años con este tipo de tratamiento. E incluso, yo creo que en unos años, cuando se hagan los seguimientos, veremos ese 20% que van a ser de los largos supervivientes en una enfermedad que antes era el tratamiento total. Este otro plot habla sobre el análisis. ¿Quiénes se llegan a beneficiar más? Como podemos ver, tanto personas mayores como las menores, mayores de 65 años, menores de 65 años por edad. Luego también aquellos pacientes incluso que tienen metástasis hepáticas, aquellos pacientes que tenían inicialmente un microcentérite alta eran los que más se beneficiaban, aunque estos fueron muy pocos dentro del estudio. Cuando evaluamos este mismo relacionamiento con el CPS mayor o igual a 5, vemos que todos son positivos para el quimio inmune. Esto es la duración de la respuesta. Tenemos acá para TRL1 mayor o igual a 5, tenemos unas tasas de respuesta completa del 13% para el quimio más inmunoterapia versus 7% para solo quimioterapia, y respuestas parciales hasta 47 versus 38%.
Esta otra gráfica nos habla de cuánto regresiona el tumor y podemos ver que estas reacciones son mucho más altas en aquellos pacientes que reciben quimioterapia más mucho más altas que los que solo reciben quimioterapia. Si quisiéramos ver solamente la respuesta del tumor blanco o diana. Entonces este último análisis que se da este año nos habla de que no solamente se logra la sobrevida global, sobrevida libre de progresión, sino también la sobrevida de progresión 2, que es a la segunda línea. Se ve que los pacientes que se benefician más son los que tienen CPS mayor o igual a 5, pero también aquel grupo que tiene mayor o igual a 1. Probablemente haya más análisis y más estudios que nos lleven a tratar estos pacientes. Con esto, actualmente en las guías, ya sea en el SCN como en las guías europeas, ¿no? está ya sustentado el tratamiento para ayudar a los pacientes que tienen CPS mayor a 5. Es decir, cáncer metastásico en primera línea, si tiene CPS mayor a 5, uno de los tratamientos que tenemos que brindarles a los pacientes es la Muy bien, entonces, Cristian, ¿qué hicimos con la paciente? Sí, bueno, solamente para agregar un poquito al comentario adicional que ya el doctor hizo, este estudio de 4.9 de rescatar observaciones importantes, ¿no? Cuando me dijo a la doctora ir al paciente es importante, el mejor paciente para este tipo de terapias, se espera el mismo que se va a igual así, es importante, porque los DMC dice que menciona la inestabilidad, los pacientes que tienen MSI alto, tienen mucha mayor sobrevida global, sobrevida de progresión, llegan a 60%. Y los pacientes que tenían sobre este nivel 6. Igual los que tenían la etiología de células a nivel 6, si bien tenían cierto beneficio en general, los que tenían el CPS igual a 5 también tenían un mayor beneficio en cuanto a eso. Bien, con ese paciente se realizaron efectivamente los estudios adicionales en la patología, evidenciaron un HER2 negativo, una inestabilidad estable, un IMCI estable, sin embargo un PDL1 en un 5%. Entonces, en base a lo que ya la doctora Calderón explicó, el 22 de junio del año pasado inicia el tratamiento con base en nivolumab los capos. En agosto, 2 meses después de iniciar el tratamiento, luego de 4 cursos, se evidencian tomografías con un incremento del tamaño de la lesión en el estómago del 20%. ¿No? Estas tomografías de junio evidenciaban un aumento en el segmento circunferencial, el estaba en 3.8, en este momento 4.6 centímetros. Sin embargo, no se evidenciaba el síndrome pilárico inicialmente descrito y tampoco ya describían la neuropatía en la curvatura menor. Entonces, nace una nueva pregunta: ¿qué conducta tomaríamos en este momento para este paciente? ¿Consideraremos una progresión de enfermedad e iniciaríamos una segunda línea de tratamiento? ¿Consideramos una enfermedad estable y continuamos con la misma medicación, el mismo esquema? ¿Consideramos una pseudoprogresión, sin embargo podríamos sugerir continuar solo con quimioterapia? ¿O la consideramos como una enfermedad estable y sugiere continuar solo con inmunoterapia? Bueno, como verán ustedes, la paciente calificaba para comenzar el tratamiento con inmunoterapia y seguirá el tratamiento de acuerdo al protocolo que la doctora expuso. Hay mejoría sintomática. Sin embargo, en su primera evaluación de imágenes, el tumor primario había crecido. Entonces había una discordancia clínica radiológica. Entonces, el doctor considera varias alternativas de conducta y menciona en su tercera alternativa un concepto nuevo que es la pseudoprogresión. Cuando comenzamos a tratar a nuestros pacientes en diferentes neoplasias, como melanoma, pulmón, cabeza y cuello, vejiga, linfoma, y me canso de decir la lista porque sigue aumentando, vemos este fenómeno de mejoría subjetiva
pero radiológicamente, aparentemente, hay crecimiento tumoral y de ganglios. Esto nos hace replantear cuál es la forma como nosotros debemos evaluar las respuestas de los pacientes que reciben esta nueva modalidad de tratamiento. Doctora. Nuevos patrones, ¿no?, de respuesta. Nosotros hemos estado acostumbrados a las respuestas rápidas que da la quimioterapia, ¿no? Disminuye el tumor, incluso las lesiones desaparecen, pero la inmunoterapia, y lo hemos visto, probablemente ya nos haya pasado, ¿no? Hace una respuesta tardía al tratamiento. Puede producir un aumento inicial de la carga tumoral, aparición de nuevas lesiones, incluso que nos pueda hacer dudar que el paciente haya progresado. Es así que podemos, lo convencional, ¿no?, era tener una lesión pequeña y esta iba creciendo. Esta lesión tarde, como continuamos, vamos viendo y parece que durante años hemos usado. Pero con la inmunoterapia incluso podemos ver que la lesión tarde crece o aparece nuevas lesiones, ¿no? Entonces uno dice, y esto me progresó de acuerdo a lo que es convencional, pues este es un paciente que me puede haber progresado. Pero actualmente se sabe que con inmunoterapia puede producirse esto y hay que esperar unas 4 semanas, volver a tomar imágenes, porque el tumor empieza a regresionar, pero incluso puede desaparecer y estas lesiones nuevas también empiezan a desaparecer. Es así que tenemos en términos de pseudoprogresión, pseudoprogresión y la disminución de la carga tumoral tras el incremento inicial de la misma o tras la aparición de nuevas lesiones. 12 semanas de inicio del tratamiento, radiológicamente no se puede diferenciar si es una pseudoprogresión versus una verdadera progresión, como los pacientes sargentos, solo hay que tener calma, esperar, volver a tomar imágenes, que puede pasar hasta 15 minutos. ¿Y a qué se debe? A una infiltración de los leucocitos T, a un edema peritumoral, a un retraso de la respuesta especial al tratamiento. Y en pulmón lo hemos visto muy frecuentemente, y es así que tenemos una nueva clasificación, es de INAPSIS, que nos dice que hay que medir igual los targets de las nuevas lesiones están en el uso, pero que a las 4 semanas hay que volver a hacer. Los criterios clásicos de residuos tienen en cuenta esos nuevos patrones de respuesta, ¿no? Y por eso que tenemos esta nueva clasificación, porque es algo que podemos tener esta pseudoprogresión. Muy bien, Cristian, ¿qué pasó con la paciente? Sí, si bien como el doctor Vico, la gastroenteromastosis jugaba también un rol importante en cuanto al estado funcional del paciente, tampoco ella describía la neuropatía inicial y tampoco había describido lesiones, y ese de 3.8 a 4.6 calzaba justo en el límite del 20%, ¿no?, si era o no una pseudoprogresión. Entonces, en base a eso se evaluó a la paciente, se decidió continuar con el mismo esquema de tratamiento. Y en febrero de este año, luego de 8 cursos de tratamiento, se habían hecho unas nuevas tomografías donde las TAC en esta oportunidad muestran una disminución de esa lesión gástrica. Y en este momento, ese engrosamiento inicial del 3.6 que había subido a 4.8, ya medía 2.6 centímetros. Entonces continúa con el tratamiento. En mayo de este año, luego del 10º curso de tratamiento, acude nuevamente a consulta, esta vez evidenciando un incremento de la creatinina hasta de 2 veces el valor normal y de la urea de 1.5 veces el valor normal. ¿Qué acción Bueno, los tratamientos sistémicos del cáncer son tratamientos que no son exentos de toxicidades. Nosotros, como los médicos, estamos acostumbrados a lidiar con la quimioterapia y ya sabemos los efectos secundarios que tiene la quimioterapia, y que a pesar de ello lo hemos aprendido a manejar y podemos hacer que el paciente siga beneficiándose de esta modalidad de tratamiento. Luego vinieron los biológicos y ahora la inmunoterapia. La inmunoterapia tiene su propio perfil de toxicidad, toxicidades inmunomediadas.
tiene incluso hasta 95% de toxicidades y grado 3 a grado 4 hasta un 60%. Serios 82%, incluso que tienen que salir del estudio y continuar el estudio con va a ser un 28%. Para la quimioterapia no hay consideración del 25%. Y las toxicidades que podemos encontrar, que es muy similar a las otras inmunos, muy similar a los otros esquemas de tratamiento. Toxicidad endocrina hasta un 14%, como había mencionado hace un momento, las gastrointestinales, las hepáticas, las renales, y las renales que son muy raras en el caso de pacientes, ¿no? Es una pregunta, ¿llegaron a usar corticoides en este paciente? No, doctora. Tuve relación con nefrología, se sugirió solo reposo terapéutico. Expectante. Bueno, entonces, probablemente la gran mayoría de estos pacientes no tengamos que usar corticoides, pero como decía hace un momento en la señal de mucho cuidado porque el paciente tenga no solamente pasa por el Sí, el paciente efectivamente, como lo comentaba, luego de 2 semanas de reposo, se menciona disminución de valores normales de la función renal, que continúa con 2 ciclos posteriormente de tratamiento, se piden nuevas tomografías donde ya la lesión es apenas visible en el estómago, el paciente está en un nivel 0, estas últimas tomografías, como les comentaba, la describen como un discreto engrosamiento de las paredes del antro pilórico en relación a cambios post-tratamiento. Y bueno, ya para finalizar, como comentario, ¿no, doctora? Consideraría la cirugía como una opción de tratamiento, de repente con ayuda de nuestros amigos cirujanos, y de decidir continuar con el tratamiento, ¿cuánto tiempo más continuaría con eso? Bueno, paciente con enfermedad metastásica está logrando respuesta con inmunoterapia, ya un tiempo prolongado de tratamiento, tomamos placas y hay enfermedad mínima. Entonces, eso es algo que estamos viendo en los pacientes que reciben inmunoterapia. Ya la doctora comentó, en todas las neoplasias en general, en todas las que se trata con inmunoterapia, hay un 20% de largos sobrevivientes. Estos largos sobrevivientes estarán curados. Estos largos sobrevivientes, ¿qué cosa es lo que vamos a hacer? Una de las cosas que preguntó el doctor Pilco en su momento fue cirugía de rescate. ¿Este paciente podría ir a cirugía de rescate? ¿Qué opinan? Antes de que el doctor Pilco responda, yo creo que es importante aclarar 3 conceptos. Estamos hablando de enfermedad operacional, si el paciente tiene metástasis hepática o el significado de la enfermedad peritoneal. Entonces, porque predecir incluso el estatus ganglionar por tomografía computaria es sumamente difícil. Más del 60% de los carcinomas de células en el anillo de sello, las metástasis ganglionares son menores del 5%. Entonces, eso es 20% de respuestas, pero ¿cuál es el escenario de este paciente antes de incluirlo en el tratamiento? El escenario era de peritoneal, carcinoma peritoneal. La evaluación debería ser con endoscopía para ver, y claro, si hay una buena respuesta peritoneal, no se evidencia hacer una laparoscopía, que no haya carcinomatosis, como enfermedad en el estómago consideraría la cirugía del primario. Pero si no hay enfermedad en el primario, no hay enfermedad peritoneal, se daría con la terapia. Un poco para lanzar un poquito del doctor Payet, en el año 2016 Biocida propone una clasificación clínico-biológica, le llaman, respecto al estadio clínico 4 del cáncer gástrico, y divide en 4 grupos. La primera llave, digamos, de la división es dividir pacientes que tienen carcinomatosis, los que no tienen. Y los que no tienen, dividen en 2 grupos.
en dos ramas, digamos. La primera es que aquellos que tienen metástasis potencialmente resecable, digamos, metástasis hepática única, metástasis pulmonar única o mínima que se puede resecar con un RC. Entonces esos pacientes van directamente a cirugía, a pesar que son estadio clínico 4, van directamente a cirugía. La segunda rama, digamos, es aquellos cánceres que son metastásicos, pero en el límite de la residualidad. Por ejemplo, una metástasis hepática que compromete las ramas principales de la porta, entonces ellos van a neoadjuvancia, de preferencia para lograr citorreducción. Ya puede ser con flow, entonces se logra la citorreducción y luego va a cirugía. Y en la otra rama están aquellos pacientes que tienen carcinomatosis, como es este paciente. Entonces ahí también hay dos grupos, uno de ellos el más avanzado, que no tiene posibilidad de resección quirúrgica en ningún momento y que probablemente solamente reciba, como en este caso, quimioterapia y inmunoterapia. Y la otra rama intermedia, que es aquellos pacientes que van a ser, o tienen la posibilidad, o tienen mínima posibilidad de carcinomatosis, o se ha detectado, digamos, la carcinomatosis en líquido cítrico. Ellos realmente allá en Japón lo manejan con hyper o con IPA, a alta presión. Entonces es importante tener esta clasificación realmente, porque no es lo mismo tener un estadio clínico 4 resecable que un incurable. Entonces este paciente probablemente pertenezca al grupo 4 o 3, no lo sabemos porque no tenemos una expresión clara de la carcinomatosis. Y por otro lado, el seguimiento, bueno, yo lo que haría es lo mismo que dijo Paul, ¿no? O sea, una laparoscopía diagnóstica, si no hay carcino, procedo a resecar, sí, claro. Y lo otro que quería preguntarle, yo sí quería preguntar a ustedes, ¿qué rol tiene el seguimiento con el dosaje de ADN circulante en los pacientes con enfermedad muy avanzada? Eso todavía no es para cáncer gástrico, todavía no está estudiando cáncer gástrico, está en neoplasias. Bueno, en conclusión, este paciente no calificaba para una cirugía de rescate. Ahora, estamos en octubre de 2022. Vamos a ver qué ocurre en octubre de 2023. Pero existen otras formas de mantener la respuesta a este tratamiento. ¿Cuáles serían? Como yo soy boxeo, ciertamente el paciente entró en el estudio y el estudio pues, es controlar con tratamiento hasta máxima toxicidad o Esta paciente está logrando una excelente respuesta a inmunoterapia, completa sus 6 meses de quimioterapia, se mantiene solamente con inmunoterapia y la idea es continuar por ahora solo con inmunoterapia. Y aquí vienen preguntas que todavía no tienen respuestas. Este mantenimiento con inmunoterapia, ¿qué pasa si la paciente sigue sus controles en el tiempo y se sigue manteniendo igual? Le hacemos todos los estudios y está sin esa enfermedad. Mantenemos la inmunoterapia hasta que haya recaída. Mantenemos la inmunoterapia por un tiempo determinado. Actualmente los nuevos protocolos hablan de mantenimiento de inmunoterapia solo por 2 años. ¿Va a cirugía de rescate? Observación. No, o sea, esas son las alternativas que tenemos con esta paciente, pero refleja claramente que la inmunoterapia en los pacientes bien seleccionados sí tienen un rol en el tratamiento del cáncer gástrico metastásico. ¿Alguna otra pregunta, auditorio? Tengo una pregunta, porque este es un caso excepcional, ¿no? Que sucede en Inmune y que los hemos visto. Yo tengo una pregunta al panel un poco centrándonos en la realidad de nuestros pacientes que tienen muchos de ellos Helicobacter pylori positivo. Entonces, en pulmón se ha observado que los pacientes que tienen H. pylori o Helicobacter pylori positivos responden menos al inmuno. Y en gástrico hay reportes de eso. Entonces quisiera ver cuál es su posición frente a la positividad del Helicobacter pylori y la respuesta a la inmunoterapia.
que con el tiempo vamos a ir teniendo y clasificando, ¿no? El cáncer gástrico actualmente tiene una clasificación donde buscamos en ese área, por ejemplo, microsatélites, se ve que es cuando tienes es mucho más beneficiosa la inmunoterapia, ¿no? Y incluso actualmente hay, sobre todo en pulmón, ¿no? Y en melanoma, que se trata de buscar y perfilar más, incluso hasta con la dieta, ¿no? Con la dieta que el paciente tiene. Sí, bueno, por eso usted ha mostrado cierto grado de menor de eficacia frente a la terapia integral, pero aún creo que estaba en estudios de valorar si realmente esto preguntó específicamente en cáncer de gástrico, posiblemente sí, pero aún no tiene datos claros. En estos momentos todavía estamos adquiriendo información para crear el conocimiento en relación a qué cosas tenemos que hacer frente a cada caso, ¿no? Entonces, esta es una de las preguntas que vamos a tener respuestas no ahora, sino en un futuro. ¿Alguna pregunta más del auditorio? Bueno. Sobre el POR. Este es un paciente con el POR, una desinfección. ¿Cree que fueron muy conservadores lo de la molécula en considerar más de 5 y no más de 1? Porque funcionaba más de 1. Uno también funciona, ¿no? Entonces, sí, yo creo que han sido conservadores porque ahí se ve que sobrevida global e incluso la sobrevida libre de progresión a los 2 años llega global. Y eso no era su objetivo primario, era mayor de 5. Y yo creo que ¿por qué hacen ese corte de 5? Cuando uno lee lo de Pembro, a Pembro le había ido mal con 1, ¿no? Y con 10 le va mejor. Entonces yo creo que ellos dijeron, no sé, no soy investigadora de ese estudio, pero creo que pensaron, bueno, a ver, démosle en medio, ¿no? La aprobación para el uso de nivolumab más quimioterapia en cáncer gastrometastásico está con PDL1 mayor de 1. Así está la aprobación, ¿eh? Ahora, si nosotros vemos la proporción de pacientes que tienen PDL1 mayor de 1, en el estudio son como 90% de pacientes. Los que tienen CPS mayor de 5 son aproximadamente 70%, mayor de 5. En ambos, la diferencia es estadísticamente significativa. Sin embargo, mayor ventaja lo tenemos en CPS mayor de 5. Lo que quiero decir de que a mayor expresión de PD1 va a haber mayor respuesta, pero la aprobación está con mayor duda. ¿Alguna otra pregunta?